Muy buenos días, hermanas y hermanos. Les saluda su hermano Facundo Tadeo Álvarez en esta hermosa mañana. Hoy, miércoles 12 de julio del 2023, se me ha invitado a compartir la palabra de Dios con ustedes y como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el evangelio que vamos a compartir hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para preparar nuestro corazón, nuestra mente, para que esta palabra de Dios pueda caer en nosotros como lo que es siempre una gran bendición, como esa lluvia que cae a la tierra árida, a esa tierra sedienta para dar frutos. Señor Jesús, gracias por este amanecer. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestra vida, por todo lo que nos rodea, Señor, que tú pones esos medios para nosotros saciar nuestra hambre, cubrir nuestras necesidades diarias. Gracias, Señor, porque sin pedirlo, tú ya sabes lo que necesitamos. Gracias por la salud, gracias por las personas que pones a nuestro alrededor para motivarnos a continuar, para animarnos a seguir en la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago y el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Les digo lo siguiente: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a compartir un poquito la reflexión del Evangelio de hoy, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra de Dios hoy en este día los nombres de cada una de las personas que Él eligió, ¿verdad? Que eligió para llevar la buena nueva, que les dio una profesión a cada uno, ¿verdad? En este caso,
Yo creo que cada una de estas personas, de estos personajes que nos muestra el Evangelio hoy, eran personas como tú y como yo que tenían una ocupación, ¿verdad? Tal vez unos eran carpinteros, pescadores, otros eran cobradores, y así sucesivamente, ¿verdad? Eran personas sencillas, personas que carecían tal vez de talentos, o los tenían pero no se daban cuenta, como hoy en día nos pasa a ti y a mí, ¿verdad? En este caminar, que aún todavía suceden esas cosas. Entonces, ¿quién era Pedro? Sabemos de todos los evangelios que se nos comparte, ¿verdad? Cada día hemos ido conociendo poco a poco la vida de cada personaje, ¿verdad? Y cómo Dios, en esa vida que llevaban ellos, Dios ya tenía un propósito, ¿verdad? En cada uno de ellos. Cuando Pedro se imaginó en sus tiempos, en sus años de pescador, ¿verdad? Luchando por llevar el pan a su familia. Días de carencia, días de abundancia, pero yo creo más de carencia, porque cuando uno vive apartado de Dios, mucho nunca es suficiente y siempre va a haber esa necesidad, esa carencia, ¿verdad? De que hay un vacío que no podemos llenar, que aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Entonces, vamos a ver quién fue Pedro después de que tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? Vemos quién era Zaqueo. Era una persona pues que se dedicaba a cobrar los impuestos, ¿verdad? Y por lo regular yo creo que en cada negocio siempre va uno a tratar de sacar ventaja del negocio, ¿verdad? De las personas, de los que se dejan, de los que no saben. Pero cuando tuvo ese encuentro, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, días de carencia, días de abundancia, pero yo creo más de carencia, porque cuando uno vive apartado de Dios, mucho nunca es suficiente y siempre va a haber esa necesidad, esa carencia, ¿verdad? De que hay un vacío que no podemos llenar, que aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Entonces, vamos a ver quién fue Pedro después de que tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? Vemos quién era Zaqueo. Era una persona pues que se dedicaba a cobrar los impuestos, ¿verdad? Y por lo regular yo creo que en cada negocio siempre va uno a tratar de sacar ventaja del negocio, ¿verdad? De las personas, de los que se dejan, de los que no saben. Pero cuando tuvo ese encuentro, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, sígueme, dejó todo. Porque se dio cuenta que en Jesús lo encontró todo, que Jesús lo llenaba todo. Seguramente le había escuchado muchas veces hablar de las curaciones, los milagros que hacía Jesús, ¿verdad? Y al verse frente a frente con él, al oír esa palabra directa, sígueme, esa palabra lo llenó todo, ¿verdad? Y esa palabra que le dijo a Pedro también, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Mire esas palabras en aquel tiempo fueron para estos hombres, pero estas palabras hoy son para ti y para mí, ahí donde te encuentras, ¿verdad? No es necesario que, tal vez, si estás vendiendo droga, si estás vendiendo alcohol, pues tienes que cambiar de trabajo, ¿verdad? Porque ese trabajo te has convertido o me he convertido en un medio de muerte para los demás. Pero si eres carpintero, si estás trabajando en una tienda de abarrotes, si estás trabajando limpiando casas, si haces construcción, lo que hagas, ahí donde te encuentras, hoy esta palabra también es para ti, para mí, ¿verdad? Así como Jesús los envió a ellos, nos envía hoy la palabra de Dios. Esa misma palabra que los envió a ellos, nos envía a nosotros a ser pescadores y a seguirlo, ¿verdad? Ese seguimiento en todos aquellos acontecimientos que tengan que ver con el reino de Dios. Ahí donde te encuentres, ¿verdad? La invitación es a seguirlo, a vivir los sacramentos, ¿verdad? A seguirlo en la comunidad, la Santa Eucaristía, a visitar a los enfermos. Nos invita a vivir los sacramentos, ¿verdad? De repente, ¿cuánto tiempo llevamos sin confesar nuestro pecado? Y sabemos que en el sacramento de la reconciliación, ahí se rompen las cadenas y ahí empieza el seguimiento de nuevo, ¿verdad? Entonces, nos dice, síganme. Eso le dijo a Mateo, a Zaqueo, eso le dijo a Pedro. ¿Quiénes son estas personas hoy? ¿Quién iba a pensar que a Pedro le iba a dar las llaves del reino? ¿Quién iba a pensar que aquel cobrador de impuestos iba a escribir un evangelio, ¿verdad? En el cual es la misma palabra de Dios la que se proclamó, la que salió
de la boca de Mateo para escribir, la verdad, de sus manos, de ese hombre que hacía cheques y robaba y firmaba, tal vez falsificaba firmas, verdad, qué sé yo. Esa misma mano, como ya usada por la mano de Dios, fue para escribir palabras de vida eterna, verdad, que son las que hoy podemos nosotros escuchar y alimentarnos. Entonces, ahí donde te encuentras en ese empleo, hoy Jesús te dice a ti y a mí: sígueme. Vayamos a los pies de Jesús, vayamos a vivir los sacramentos, vayamos. Si no has tenido ese encuentro, hoy en día hay tanta formación, retiros donde nosotros podemos tener ese encuentro, verdad, con Jesús por medio de la palabra, y que esa palabra que hoy nos dice sígueme venga a transformar nuestra vida, y a no tener miedo, verdad, y a darnos cuenta de cuántos talentos Dios nos ha dado. Como te decía, si estás en un trabajo que tal vez le estás quitando la vida a alguien más, como drogas, alcohol o todo tipo de vicios, tienes que dejar ese trabajo y pedirle a Dios en ese seguimiento, pedirle. Pero si Él nos llama, es que Él tiene cosas mejores. Tiene un trabajo donde no le quitemos la vida a los demás, tiene un trabajo donde nosotros no nos quitemos la vida, ¿verdad? Tenlo por seguro que estas personas, así como le servían siguiéndole, también tenían que llevar el sustento a su familia, al igual que tú y yo podemos hacerlo. Y que ese corazón se abra hoy a la gracia de Dios, ¿verdad? Para que la gracia de Dios pueda venir a nosotros, podamos recibirla y poder ser de hoy en adelante, tal vez Facundo, pero ya no el Facundo que andaba rodando. Tal vez Pedro, tal vez Javier, tal vez yo no sé quién, ¿verdad? Cuántos nombres que ya nos conocen por esa mala fama que tenemos algunas veces, ¿verdad? Esa mala fama no se nos va a quitar nunca, ¿verdad? Porque aquí todavía se habla de Judas, ¿verdad? El que lo traicionó. Ya pasaron cuántos años y todavía se sigue nombrando la caída de ese hombre, ¿verdad? Todavía se sigue nombrando: Pedro lo traicionó, lo negó, ¿verdad? Entonces, si estos hombres todavía se recuerdan lo malo que hicieron, usted no se preocupe, que aunque no se olvidan las cosas malas que hicieron, gracias a ese seguimiento que ellos emprendieron al tener ese encuentro con Jesús, hoy tú y yo podemos levantarnos, porque cada uno de ellos nos representa a nosotros, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que con la gracia de Dios todo es posible. Mis queridos hermanos, esperando que estas pequeñas palabras y humildes palabras que he compartido con ustedes a través de la palabra de Dios hayan llenado tu corazón y que nos enciendan esa llama, ¿verdad? Para poder retomar el camino y empezar ese seguimiento hoy mismo, no mañana, hoy, en todo aquello que tenga que ver en el reino de Dios, ya que el reino de Dios está entre nosotros cada vez que tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, que nos acompañe en este día y que seamos portadores de vida y no portadores de muerte. Dejemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios hablen en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con la manera de tratar a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.